Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Estamos ya en el episodio 36 del manual de Ven Sígueme, correspondiente al estudio de doctrina y convenios. Estudiaremos en esta semana las secciones del 94 al 97. El título, según el manual para esta semana, es Para la salvación de Sion. Muy bien, entonces empezamos con la diapositiva preparada para ustedes, ¿sí? Muy bien, esta sección y esta lección aprenderemos y estudiaremos durante toda esta semana, desde el 1 al 7 de septiembre, para la salvación de Sion. Según la introducción del manual de Ben Sígueme, dice lo siguiente. En la antigüedad, el Señor mandó a Moisés edificar un tabernáculo conforme al modelo que se le había mostrado en el monte de Sinaí. El tabernáculo había de ser el centro del campamento de Israel en el desierto. En 1833, el Señor mandó a José Smith que construyera templos no según la manera del mundo, sino más bien de acuerdo con el modelo que mostraré, le dijo el Señor en la sección 95, en los versículos 3 y 14. Tal como el tabernáculo en el desierto, el templo tenía la finalidad de ser un componente central de Kirtland. La sección ¿Puedo dedicarme íntegramente al Señor? ¿Podemos dedicarnos íntegramente al Señor? En Doctrina y Convenios 94, el Señor da instrucciones sobre la construcción de edificios administrativos en Kirtland, una oficina y una imprenta. Veamos lo que dice en Doctrina y Convenios 97:10. De cierto os digo, es mi voluntad que se me edifique una casa en la tierra de Sion, semejante al modelo que os he dado. ¿Qué es lo que pidió el Señor al pueblo de Sion, a Kirtland? Que se le edifique una casa para Dios. ¿De acuerdo con el modelo del mundo? No. El Señor dijo, semejante al modelo que os he dado. El Señor le dio a José Smith el modelo. En el versículo 11, el Señor dice, sí, edifíquese cuanto antes con los diezmos de mi pueblo. Los diezmos del Señor justamente son para construir la casa del Señor, los templos. En la actualidad tenemos más de 200 templos en el mundo en funciones y por dedicarse y en construcción un poco más de 300 templos. Y fue un mandamiento y es un mandamiento del Señor a su pueblo, el pueblo de Sion. El Señor les dijo y nos dice, sí, edifíquese cuanto antes con los diezmos de mi pueblo. He aquí, este es el diezmo y el sacrificio que yo, el Señor, requiero de las manos de ellos, a fin de que se me edifique una casa para la salvación de Sion. Los diezmos que damos como sus siervos, como sus santos, como miembros de su iglesia,
son para la edificación de la casa del Señor, de sus santos templos. ¿Cuál es la finalidad de esos santos templos? La salvación de Sion. Un lugar de acción de gracias para todos los santos. Y un sitio de instrucción para todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio en sus varios llamamientos y oficios. Un lugar de acción de gracias para nosotros, sus santos. Un sitio de instrucción. Vamos al templo a ser instruidos. Y la instrucción lo recibimos desde los cielos. ¿Cuál es el fin? El Señor lo dice. A fin de que se perfeccionen en el entendimiento de su ministerio. ¿El ministerio de quién? Del Salvador Jesucristo. En teoría, en principio y en doctrina. En todas las cosas pertenecientes al reino de Dios sobre la tierra. Las llaves del cual se os han conferido, nos dice el Señor. En el versículo 15 nos aconseja y nos llama la atención y como una advertencia, como también como una bendición. Y nos hace la siguiente promesa también, diciendo, y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella, tal como lo hizo en el tiempo de Israel, sobre su santo templo y sobre su tabernáculo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Si no ingresa cosa inmunda para profanar su santo templo, la casa del Señor, ¿qué es lo que prometió? Él dijo, mi gloria descansará sobre ella. Así es que cuando vamos a los santos templos, a la casa del Señor, vamos al lugar santo donde su gloria descansa sobre el templo y sobre nosotros. La gloria del Señor. Puerta del cielo. Un pedacito de cielo aquí en la tierra, donde descansa la gloria del Señor. Sí, y mi presencia estará allí. ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿En su casa? ¿En sus santos templos? Que la presencia del Señor estará allí. Porque dice el Señor, porque vendré a ella. Y todos los de corazón puro que allí entren, verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los de corazón puro que entren en su casa. ¿Por qué? Porque su presencia estará allí. Y
Y la advertencia, mas si fuere profanada, no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos impuros. Al respecto de ver su faz, de haber visto al Señor, el elder David B. Icke dijo lo siguiente: es cierto que algunos en realidad han visto al Señor en su santo templo, en su casa de oración. Pero al consultar el diccionario, nos damos cuenta de que la palabra ver tiene otros significados y sinónimos, tales como llegar a conocer, comprender, percibir, entender claramente. Lo que ha aplicado al Señor significa conocerlo, discernirlo, reconocerlo a Él y su obra. Percibir su importancia y llegar a entenderlo mejor. Todas estas bendiciones podemos recibir en su casa, en sus santos templos. Además de que si es la voluntad del Señor, veremos la faz del Señor en su casa, en sus santos templos. Entonces, ¿de qué manera puedo dedicarme más íntegramente al Señor? Al respecto, tengo justo en mis manos, estaba buscando de qué manera podemos dedicarnos más al Señor. En la Liaona del mes de agosto, el presidente Russell M. Nelson nos dice lo siguiente. Nos dijo: Jesucristo regresará a la tierra como el Mesías milenario, dijo el presidente Nelson. Así que hoy los llamo a que redediquen su vida a Jesucristo. El presidente Nelson nos invitó a venir a Cristo y ofrecerle toda nuestra alma. Entonces, ¿de qué manera puedo dedicarme más íntegramente al Señor? Aceptando la invitación del Señor de venir a Cristo, de venir a Él. Y, lo más importante, ofrecerle toda nuestra alma. Y el presidente Russell M. Nelson nos da el siguiente testimonio, diciendo: y testifico que ese es el secreto de una vida de gozo. Entonces, ¿cuál es el secreto de una vida de gozo? Poder venir a su casa, dedicarnos íntegramente al Señor, venir a Cristo y ofrecerle toda nuestra alma al Salvador Jesucristo. Ese es el secreto de una vida de gozo. Continúa diciéndonos: este proceso de rededicación puede ser diferente para cada persona, pero participar en actividades y prácticas que aumenten
Su testimonio del Salvador le ayudará a ser más dedicado a Él. Ore para descubrir maneras de dedicarse más a Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera puedo dedicarme más íntegramente al Señor? La respuesta lo tenemos. Muy bien. Pasamos a la siguiente sección. El Señor disciplina a quienes ama. Cuando se recibió la revelación de la sección 95, habían pasado unos 5 meses desde que el Señor mandara a los santos que edificaran una casa de Dios. Y aún no habían comenzado. El Señor les había mandado hace 5 meses atrás. Y los santos no habían comenzado. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? En la sección 88, 119, 5 meses antes de recibir la sección 95. El Señor les dijo, organizaos. Preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Eso es lo que les había pedido y mandado el Señor a sus santos, que le edificaran una casa de Dios. Con 3 verbos. ¿Cuál fue el primer verbo que les dio y les mandó? Él les dijo que organizaos, que deberían de organizarse. Parece que los santos habían olvidado de organizarse. Luego le dice, preparad todo lo que fuere necesario. Al parecer también no se acordaron de preparar todo lo necesario para la construcción de su casa. Y luego el tercer verbo le dice, establecer una casa, edificar una casa. ¿Lo hicieron? No lo habían hecho. Observemos cómo el Señor los corrigió en esta revelación. Leamos juntos Doctrina y Convenios, la sección 95, los versículos del 1 al 6, el versículo 8 y 14. Veamos cómo el Señor disciplina a quienes ama. Él dijo lo siguiente, de cierto, así dice el Señor a vosotros, a quienes amo. ¿A quién estaba dirigido esta revelación? A sus santos, al profeta José Smith, a los líderes de la iglesia en aquellos tiempos, en el año 1833. Y aquí el Señor le dice, a vosotros a quienes amo. En otras palabras, eso también nos dice a nosotros, a vosotros quienes amo. Por ello entendemos que el Señor nos ama.
Y continúa diciendo el Señor en este versículo. Y a los que amo, también disciplino. ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué pasaba con aquellos que amaba? Él dijo, y a los que amo, también disciplino, no solamente a los injustos, para llamarles al arrepentimiento, sino también a los justos, a los que ama, a los miembros de su iglesia. Y a los que amo también disciplino para que les sean perdonados sus pecados. Porque con la disciplina preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. El Señor disciplina a quienes ama. ¿Y por qué nos disciplina? Sino que nos ama. Porque prepara un medio para librarnos de tentaciones en todas las cosas. Y lo hace por amor a nosotros. Porque somos muy frágiles en olvidar. La pregunta es, ¿por qué nos disciplina entonces el Señor? Nos disciplina porque nos ama. Para librarnos de la tentación en todas las cosas. También aprendemos de la disciplina. No solamente lo hizo con nuestro pueblo de Sion en esta última dispensación, sino también lo hizo con el pueblo hebreo. Y Pablo nos habla aquí y nos dice lo siguiente en el versículo 5 de Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Es que a veces necesitamos un pequeño azote. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todo padre disciplina a su hijo. Y amamos a nuestros padres porque justamente por habernos disciplinado. Aquel padre que no disciplinó al hijo, que lo consintió en todo, un día se arrepentirá de no haber disciplinado en su juventud a sus hijos. Y el hijo
Quizás hasta no llega a perdonar a su padre por no haberlo disciplinado a tiempo. Llega a mi mente las últimas palabras de uno que estaba destinado a la silla eléctrica, un asesino. Y le preguntó cuál era su último deseo, le preguntaron. Y fue una llamada de atención para su madre. Él dijo, mi madre no me disciplinó. Cuando llegaba del colegio y traía algunos lápices, colores, mi madre me consentía y me alababa y halagaba. Y de muy joven, muy pequeño, me acostumbré a robar. Luego siguieron otros hasta cometer asesinatos. Estoy aquí porque mi madre y mis padres no me disciplinaron a tiempo. Si ellos lo hubieran hecho, yo no estaría aquí. Fueron las palabras de un reo minutos antes de morir. Padres, madres, si aman a sus hijos, disciplínenlos. Pero disciplínenlos con amor, como el Señor nos disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Es una gran pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cómo suelen reaccionar cuando son disciplinados? ¿De qué maneras podemos reaccionar con fidelidad cuando el Señor nos discipline? La disciplina a tiempo lleva bendiciones. Me acuerdo de mi amado padre, que de muy niño nos enseñó. A todos sus hijos, éramos 3 y una hermanita. Y nos dijo, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Veis? He sido ese ejemplo porque yo nunca he tocado a tu madre. Nunca he levantado la mano contra tu madre. Ustedes son testigos.
Así era. Nunca vimos eso en casa. Y para nosotros fue una bendición. Y gracias a ese consejo de mi padre, que siempre lo he tenido. Quizás me he visto tentado a levantar la mano, pero inmediatamente venía el consejo de mi padre. A la mujer ni con el pétalo de una rosa se le toca. Ese tipo de disciplina me ha ayudado todo este tiempo. Es maravilloso. Es por eso que cuando nuestros padres nos han disciplinado a tiempo, nosotros como hijos nos reverenciamos por habernos disciplinado y dado buenos consejos. Veamos un video de la voluntad de Dios que tiene que ver con la disciplina. El amor de nuestro Padre Celestial. Veamos entonces el video. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particulares que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Es esta: aceptar e incluso pedir que nos corrijan. El elder Hugh B. Brown contó que compró una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba su propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido unos 2 metros de alto y que no producía grosellas, así que lo podó radicalmente dejando solo pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de los tallos, como si el grosellero estuviese llorando, y se imaginó que decía: ¿cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan bello y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me mirarán con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí. Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quería que fueras un árbol frutal ni de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta me dirás: gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente para talarme. Años más tarde, el presidente Brown estaba en línea para ser ascendido a general, pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. Continuando con su relato, el presidente Brown recordó: abordé el tren y volví al campamento con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la gorra sobre el catre, elevé los puños hacia el cielo y dije: ¿cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo posible para prepararme. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Luego oí una voz, era mi propia voz, que decía: yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas. La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud. Y ahora, casi 50 años después, miro hacia arriba a Dios y digo: gracias, señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme. Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios, sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestra capacidad y nuestro talento. Oremos para recibir su corrección inspirada por el amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es necesario pues que seáis disciplinados y quedéis reprendidos delante de mi faz, dice el Señor.
porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa. ¿Cuál era ese pecado muy grave para el Señor? Que su pueblo no había edificado su casa tal como Él lo mandó. ¿Por qué edificamos templos? ¿Por qué edificamos la casa del Señor? En las enseñanzas del presidente Brigham Young, estudiamos y entendemos y comprendemos lo siguiente. Él dijo, alguien podría preguntar ¿para qué edificamos templos? Los edificamos porque en toda la tierra no existe una sola casa erigida en el nombre de Dios que pueda compararse de alguna manera con su carácter y que Él pueda con consistencia llamarla como suya. Hay lugares en la tierra a donde el Señor podría venir y morar, si así lo desease. Podrían encontrarse en la cima de elevadas montañas, o en algunas cavernas, o habitaciones en cuyo suelo el hombre pecador jamás haya dejado la marca de sus pies inmundos. Él requiere que sus siervos le edifiquen una casa a donde pueda venir y en donde pueda hacerles saber su voluntad. ¿Requiere el Señor que construyamos un templo? Yo puedo decir que Él lo requiere tanto como siempre ha requerido que se construya en cualquier otro lugar. Si me preguntan, hermano Brigham, ¿tiene usted algún conocimiento sobre esto? ¿Alguna vez ha recibido una revelación de los cielos al respecto? Puedo responder con certeza. Es algo que ocupa siempre mi mente. Vamos a construir templos. Esta ley se ha dado a los hijos de los hombres. No podemos administrar las ordenanzas adicionales de Dios en todo el sentido de la palabra, legalmente a la gente, mientras no tengamos un templo construido para ese propósito. Algunos dicen, yo no quiero hacerlo, porque cada vez que comenzamos a edificar un templo, empiezan a doblar las campanas del infierno. Yo quiero oírlas doblar de nuevo. Nosotros completamos un templo en Kirtland y otro en Nabú. ¿Y acaso no sonaban constantemente las campanas del infierno mientras los edificábamos? Sí que lo hicieron. Cada semana y cada día. Yo me he dispuesto con la ayuda del Señor y de este pueblo a edificarle una casa. Ustedes podrían preguntar, ¿morará Él ahí? Él podrá hacer lo que le plazca. No es mi prerrogativa ordenarle nada al Señor. Pero le edificaremos una casa a fin de que, si desea visitarnos, pueda tener un lugar en el cual habitar o donde
si enviase aquí a cualquiera de sus siervos, podamos disponer de un adecuado alojamiento para ellos. Yo me he construido una casa y la mayoría de ustedes han hecho lo mismo. Y por lo tanto, ¿no deberíamos edificarle una casa al Señor? ¿Necesitamos un templo? Sí. A fin de prepararnos para entrar por la puerta en la ciudad donde descansan los santos. Las ordenanzas necesarias para esto no pueden administrarse si se carece de un lugar apropiado. Queremos un templo, no para reuniones públicas, sino para el sacerdocio, donde habremos de disponer y organizar por completo el sacerdocio en su orden y en sus grados, arónico y de Melquisedec. Para administrar las ordenanzas del sacerdocio a los santos para su exaltación. El templo será para las investiduras, para la organización e instrucción del sacerdocio. Nosotros disfrutamos del privilegio de entrar en un templo erigido al nombre de Dios y recibir las ordenanzas de su casa con todas las llaves y bendiciones preparatorias para entrar en las vidas. También disfrutamos del privilegio de administrar por nuestros padres y madres, por nuestros abuelos y abuelas, y por los que han muerto sin el Evangelio. Únicamente aquellos que han compartido con nosotros las ordenanzas del templo conocen por sí mismos la satisfacción que da el reconocer que somos en verdad compañeros de trabajo del Señor y Salvador, que cumplimos una humilde función en la gran obra de salvación, que tenemos el privilegio de recibir y obedecer la verdad y de obtener esa felicidad que solo el Evangelio provee. Tú puedes acceder a esas bendiciones. Y no solo de efectuar estas ordenanzas para nosotros mismos, sino de hacer la obra necesaria por nuestros padres y nuestros antepasados que han muerto sin el Evangelio, a fin de que también ellos participen de las aguas de la vida y sean juzgados en carne según los hombres. Esto es un privilegio y una bendición que nadie puede valorar a menos que lo posea. A menos que lo posea. Y podemos poseerlo. Este privilegio y esta bendición que Dios nos da. Que Dios da a sus santos. Nos hace feliz saber, mediante nuestra fe y los sentimientos por medio del espíritu de revelación que poseemos, que el Señor ha aceptado nuestras labores. Hemos disfrutado inmensamente de nuestra mutua asociación. Los ancianos, los adultos y los jóvenes se han regocijado y recibido satisfacción en esta obra gloriosa. A nosotros nos corresponde hacer lo que el Señor requiere de nuestras manos y entonces dejar en las suyas los resultados. Nos corresponde trabajar con gozosa buena voluntad. Y si construimos un templo que valga millones en dinero,
y exige todo nuestro tiempo y nuestros medios. Tenemos que dejarlo atrás con buen ánimo de corazón cuando el Señor en su sabiduría nos lo indique. Si el Señor permite que nuestros enemigos nos hagan abandonarlo, debemos abandonarlo con la misma alegría con que disfrutamos una bendición. No importa lo que el Señor haga o qué hace con la obra de sus siervos. Pero cuando Él nos lo manda, el deber de su pueblo es obedecerle. Debemos tener tanto gozo en edificar un templo, aunque sepamos de antemano que una vez terminado, nunca entraremos en él. Como si supiéramos que hemos de vivir aquí por 1000 años para disfrutarlo. Debemos hacer este trabajo, nunca llegará a completarse. No queremos personas que se quejen en cuanto a este templo. Los que no puedan empezar con buen ánimo y continuar trabajando con buen ánimo hasta completar el edificio, váyanse a California y cuanto antes sea, mejor. Fabríquense un becerro de oro y adórenlo. Palabra del presidente Brigham Young. Duras palabras para quien nos escuchó en aquel tiempo. Si le interesa en las ordenanzas de la salvación para ustedes mismos, sus seres queridos y sus antepasados, no tiene prioridad en su corazón, en sus acciones y en todo lo que poseen, váyanse. Paguen sus deudas, quienes las tengan, y váyanse en paz. Y con ese proceder demuéstrenle a Dios y a todos sus santos que son lo que profesan ser por sus actos. Nosotros que sepa, estamos disfrutando de un privilegio que ningún otro pueblo, desde los días de Adán, haya disfrutado. Es decir, de haber completado un templo en el que todas las ordenanzas de la casa de Dios pueden conferirse a su pueblo. Hermanos y hermanas, ¿comprenden esto? Continuamos con la sección El Señor disciplina a quienes ama. En el versículo 4, el Señor dice lo siguiente. Nos dice a nosotros. Para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña, para que derrame mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es la obra extraña del Señor? Isaías profetizó que antes de la segunda venida de Jesucristo el Señor haría su obra, su extraña obra, y para hacer su labor, su extraña labor. Isaías 28:21. La obra extraña que menciona Isaías y que se reafirmó en la revelación registrada en Doctrina y Convenio 95 se refiere a la restauración del Evangelio.
Como parte de esa obra, el Señor prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Las personas que no creen en visitaciones celestiales, revelaciones, visiones, dones del Espíritu y otras manifestaciones espirituales pueden ver el Evangelio restaurado como algo extraño. Pueden ver al Evangelio restaurado como algo extraño. Versículo 5. Mas he aquí, de cierto os digo que hay entre vosotros muchos que han sido ordenados, a quienes he llamado, pero pocos de ellos son escogidos. Los que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan en tinieblas al mediodía. Si de cierto os digo, os mandé edificar una casa, en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Edificarla, pues de acuerdo con el modelo que mostraré a 3 de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. El primer templo tenía que hacerse según el modelo que iba a mostrarle a 3 de los discípulos del Señor en los primeros días de la restauración de su iglesia, por los años 1833. ¿Cómo cumplió el Señor su promesa que se encuentra en Doctrinas y Convenio 95:14, que acabábamos de leer? El Señor lo cumplió diciendo: pocos días después de que se recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 95, el Señor cumplió su promesa dando a José Smith y a sus consejeros de la primera presidencia una visión extraordinaria en la cual observaron planos detallados para el templo. Frederick G. Williams, el segundo consejero de la primera presidencia, comentó más adelante. Él dijo: José Smith recibió la palabra del Señor de llevar a sus 2 consejeros, Frederick G. Williams y Sidney Rigdon, y presentarse ante el Señor. Y él les mostraría el plano o modelo del edificio que había de construir. Nos pusimos de rodillas. Invocamos al Señor y el edificio apareció al alcance de nuestra vista, siendo yo el primero en descubrirlo. Luego todos lo vimos a la vez. Después de ver bien el exterior, el edificio pareció aproximarse y nos encontramos en él, dentro de él. Los templos no son a la manera del hombre, son a la manera del Señor. Veremos la última sección del manual Ven, sígueme, de ideas para aprender en el hogar y en la iglesia. El templo es la casa del Señor. Después de ser reprendidos por no construir una casa del Señor en Kirtland,
Los líderes de la iglesia eligieron un terreno en un campo de trigo donde edificarían. Hyrum Smith, el hermano del profeta, inmediatamente corrió a buscar una hoz para empezar a despejar el campo. Estamos preparándonos para construir una casa para el Señor, dijo él. Y tengo la determinación de ser el primero en poner manos a la obra. Al igual que Hyrum Smith, que podamos ser los primeros en ayudar en esta obra. El presidente Russell M. Nelson nos aconsejó lo siguiente. Mis queridos hermanos y hermanas, la construcción de estos templos tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Con ese espíritu, los bendigo para que reconozcan aquellas cosas que deben dejar a un lado, para que puedan pasar más tiempo en el templo, en la casa del Señor. Hasta aquí ha sido la lección del día de hoy. Sé que podemos edificarnos mediante el Evangelio de Jesucristo, su Evangelio restaurado. Sé que podemos santificarnos en su casa, en sus santos templos. Sé que si asistimos con regularidad a sus santos templos será para nuestra salvación. Y con el tiempo heredar el reino celestial, el grado más alto, el de la exaltación, de vivir con Dios eternamente. Nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Yo sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo, el gran yo soy, el Creador de esta tierra. Sé que Jesucristo ha restaurado su iglesia en estos últimos días, en preparación para su segunda venida y para salvación nuestra. Sé que el Señor Jesucristo desea salvarnos a todos. Él nos invita a venir a Él. Y que podamos hacerlo. Sé que si lo hacemos y nos entregamos con toda nuestra alma al Señor, tendremos gozo en esta vida y en la eternidad. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios. Y hoy tenemos un profeta viviente, vidente y revelador, el presidente Russell M. Nelson, el ungido del Señor en este tiempo. Un profeta de estos tiempos. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y conjuntamente con la Biblia nos ayudan a acercarnos a Jesucristo. Sé de estas cosas y lo comparto con mucho amor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas.
Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Bendiciones por casa. Paz. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Nos vemos.